19. Bueno, les decía, para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar a don Epigmenio Ibarra. Querido Epigmenio, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Vicente. ¿Cómo estás tú? Pues tratando de ir desmenuzando tantas cosas para la audiencia, y te pido apoyo para que lo hagamos juntos. Cada vez más ruido por los videos de los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Veo a muchos opositores muy molestos por el tema del gas bienestar. Veo a los columnistas muy bravos, Epigmenio. Pues sí, así han estado. El presidente ha sostenido que ningún presidente desde Francisco I. Madero había sido víctima de un linchamiento tan tenaz por parte de los medios. Creo, y hoy lo dijo, que se queda corto, porque el poder de los medios hoy es brutal, es mucho más grande que cuando Francisco I. Madero. En aquel entonces existía solo la prensa escrita. Hoy el bombardeo viene en los medios impresos, en los medios electrónicos, en las redes, y es muy tenaz porque se está librando una batalla decisiva, que es la batalla de la transformación, y se están afectando intereses muy grandes, enormes, y están jugando de cara a dos fechas cruciales. Por un lado, a la consulta de juicio a expresidentes, y por el otro lado a la revocación de mandato. Y entonces vendrán más videos, saldrán más cosas, se seguirá golpeando con el propósito de descarrilar a este gobierno y de impedir la transformación. Y es natural, así son estos procesos. Uno no puede apostar a un cambio de régimen sin que ese cambio de régimen produzca una reacción, más cuando los poderes fácticos eran los principales soportes de ese régimen al que por voluntad ciudadana queremos echar a un lado, y que había infectado todos los órdenes de la vida pública. Yo creo que las y los mexicanos no tenemos plena conciencia de la proeza que significó la victoria del 2018, porque de alguna manera nos acostumbramos a decir que aquí había una democracia, y porque de alguna manera los medios nos vendieron y nos siguen vendiendo hoy la idea de que este país era Suiza. No, aquí había un régimen que era uno de los más autoritarios, más corruptos y más longevos de la historia moderna. O sea, solamente el periodo neoliberal, casi 40 años. Y si le sumas todo el priato, estás hablando de 80 años, con excepciones marcadísimas, con la excepción del general Lázaro Cárdenas, con la excepción quizá de López Mateos. Fuimos gobernados por un atajo de criminales, de ladrones, de corruptos, que saquearon y masacraron y reprimieron a este país. Y en lugar de que se viniera abajo el régimen con una acción violenta, con una revolución, se vino abajo con una votación democráticamente. Y se vino abajo sin que hubiera necesidad de hacer lo que hacen las revoluciones. Para subsistir las revoluciones, se ven obligadas a controlar a la prensa. Aquí no hay control de la prensa. Aquí nunca la prensa ha tenido tanta libertad como tiene ahora. Segundo, a controlar a la oposición.
todas las revoluciones tienen una historia represiva con respecto a la oposición, al viejo régimen. Y todas las revoluciones son sucedidas por contrarrevoluciones y por guerras civiles. Aquí no solamente no hay guerra civil, sino que la oposición tiene toda la libertad del mundo y tiene todo el apoyo de los poderes fácticos del mundo. Y a nadie se garrotea en la calle, a nadie se detiene, a nadie se reprime. Cualquiera se manifiesta, cualquiera puede ir a las urnas, cualquiera puede salir a las calles. La tercera cosa que hace una revolución, un cambio de régimen cuando se enfrenta a un régimen autoritario, además de controlar a la prensa, controlar a la oposición, es establecer un partido hegemónico que tiende a convertirse en un partido único. Y la cuarta cosa es a contener y centralizar los poderes. Hoy en México, a pesar de lo que diga la oposición, el poder legislativo es muy distinto del poder ejecutivo y el poder judicial también. Tan es así que muchas de las acciones emprendidas por el ejecutivo son detenidas por acciones del poder judicial. Entonces, esta transformación se está haciendo sin las armas con las que suelen hacerse las transformaciones. Es un fenómeno único en la historia del mundo, donde un pueblo decide deshacerse de un régimen criminal, manteniendo libertades, manteniendo libertad de prensa, libertad de manifestación, libertad de organización, separación de poderes y consolidando las instituciones democráticas. Y todo esto sin tocarle un pelo a los medios, que tienen una historia muy triste en este país, porque son medios que callaron ante los crímenes del viejo régimen, que cubrieron de alabanzas a los ladrones, a los asesinos, a los criminales que nos gobernaron y que llenaron sus arcas con dinero del erario, que participaron en montajes, que hicieron todo tipo de servicios al viejo régimen y perpetraron traiciones profundas e irreversibles e imperdonables al oficio periodístico. Entonces esa es la situación. Tenemos que estar muy claros de que la oposición, la oligarquía, los medios, los partidos de la derecha conservadora no van a rendirse ni van a cesar en su labor de desestabilización y de zapa de la transformación, porque les va la vida en ello, porque pretenden restaurar el viejo régimen. Y entonces, pues esa es la batalla que está en curso. Es una batalla política radical, porque la transformación es una apuesta radical. Y porque no quieren perder sus privilegios. Está en juego muchísimo dinero, muchísimo poder. Y están dispuestos a todo. Yo sostengo que hay incluso un cierto nivel de coordinación entre el movimiento político conservador y el crimen organizado. ¿Por qué lo sostengo? Por la sincronicidad de las acciones violentas del crimen organizado con los calendarios de la 4T, con las acciones fundamentales de la 4T por un lado. Y por el otro lado, por un hecho contundente y palmario que demuestra palmariamente el que García Luna
esté en prisión en los Estados Unidos. Y es que en el viejo régimen, la frontera que separaba política y delito se borró por completo, esa frontera de la que habla, esa línea delgada de la que habla Hans Magnus Enzensberger, se borró por completo. Y capos y gobernantes, y capos y funcionarios eran una y la misma cosa. Crimen organizado y viejo régimen eran dos caras de la misma moneda. Entonces, en esas estamos, mi querido Vicente, en una batalla radical entre unos que quieren detener la transformación a toda costa y que no van a escatimar ningún recurso, y vaya que les sobra, y un pueblo que está decidido a cambiar de régimen y a liberarse de la opresión autoritaria que sufrió durante tantas décadas. Se dice poco, no se le nombra adecuadamente, pero eso es lo que está pasando, es un proceso de liberación pacífica, democrática, manteniendo las libertades ciudadanas, y no solo manteniéndolas, sino ensanchándolas. Así es, Epigmenio. De hecho, este panorama que nos pintas me lleva a el tema, por ejemplo, de Ildefonso Guajardo, que se dice que huele a persecución política. Su caso ya le contestó la fiscalía, el propio presidente le dice que el que nada debe, nada teme, pero solo como ejemplo, los personajes que son señalados se dicen víctimas de persecución política. Así seguirán gritando de aquí por lo menos hasta el 1 de agosto, que se viene la consulta popular. Dirán que es por persecución política, que no es el pueblo, que es el presidente, la mano que mece la cuna, esa mano que jala el hilo de la consulta popular, y no se dan cuenta, no sé si por soberbia o por conveniencia, que el pueblo, esto es parte del pueblo hasta la madre, encabronado, harto, que salió a votar en el 2018 y que esperemos salga a votar en masa también el 1 de agosto, Epigmenio. Hay un mandato. El pueblo salió a votar el 2018 y dijo: queremos cambio de régimen. Ese mismo pueblo volvió a salir a votar en las elecciones intermedias y reafirmó ese mandato. Hoy Morena y la alianza de Morena gobierna a 61 millones de mexicanos. 61 millones de mexicanos. Entonces, la voluntad está ahí. Se perdieron 9 alcaldías de la Ciudad de México, pero básicamente hay un Congreso constituyente. ¿Por qué? Porque se tiene la mayoría simple en el Congreso de la Unión y se tiene la mayoría de 19 congresos locales, los suficientes para hacer cambios en la Constitución. Entonces, esa voluntad se volvió a expresar. La leyenda de que se perdió en las elecciones intermedias, de que López Obrador fue derrotado, es solo eso, una leyenda. Es muy importante que la gente salga a votar el 1, porque si sale a votar el 1, lo que quedará desmontado por completo es la idea esta de que se trata de una vendetta política de López Obrador. No, es la voluntad ciudadana la que se está expresando. Y es la voluntad ciudadana que dice: nosotros votamos por un cambio de régimen, nosotros reafirmamos la voluntad de transformar el país en la elección intermedia, y nosotros queremos, para que este cambio de régimen se consume, para que la transformación se consolide, sean castigados los responsables de los crímenes del pasado. Y si han de ser castigados esos criminales, debemos comenzar de la cabeza a los pies, es decir, por los expresidentes de la República.
Si esta voluntad mayoritaria se expresa, quedará desmontado el argumento de que es la vendetta de López Obrador, de que es la venganza. Por un lado, y por el otro lado tenemos que estar claros, que el viejo régimen sigue vivo, que penetró todos los órdenes de la vida pública y que los expresidentes son el corazón de ese viejo régimen. Por algo no se les ha tocado, porque tienen un andamiaje de protección formidable, mediático, político, económico, y solamente puede ser desmontado con la voluntad unida de un pueblo. De otra manera será imposible. Por eso yo digo que esta consulta es el acto fundacional de la justicia que nos merecemos y que ya no nos va a poder ser regateada a partir de este primero, y de la democracia participativa que conquistamos. No solamente el derecho para elegir a nuestros gobernantes, sino también el derecho para decidir el rumbo que ha de tomar el país, para castigar a los criminales. Porque la única manera en que no se restaure al viejo régimen, en que no volvamos a ser gobernados por ladrones y asesinos, es que los ladrones y asesinos que en el pasado nos gobernaron sean castigados. Cuando eso se produzca, se establecerá la garantía de no repetición del crimen, que es el principio nodal de la justicia restaurativa, que es a lo que nos enfrentamos. Cuando uno cambia de régimen, tiene que entrar a un proceso de justicia restaurativa. Tiene que saberse la verdad, tiene que hacerse justicia, tiene que repararse el daño y tiene que establecerse la garantía de no repetición del crimen. De eso estamos hablando. Por eso están tan encrispados los ánimos, por eso los videos, por eso vendrán más cosas, por eso hay que estar prevenidos, porque van a subir el nivel de las mentiras, las fake news, las campañas de desinformación, las acciones violentas del narco. Todo eso va a exacerbarse y tenemos que estar claros, atentos y conscientes de que como está en juego el fin del viejo régimen, este va a ser un último esfuerzo por mantenerse vivo. Y nosotros debemos continuar el esfuerzo por transformar el país. Así es. Epigmenio, nos quedan pocos minutos porque sé que tienes agenda llena, pero quiero que cerremos, si me permites, con tus comentarios, tu reflexión ante algo que ocurre hoy. La comparecencia de Carlos Loret, quien tendrá que carearse con Juan Manuel Magaña, el excoordinador de información y la excolaboradora del programa de Loret en el tiempo de aquel montaje de Florence Cassé, Israel Vallarta, la periodista Laura Barranco. Se da esta comparecencia, este careo, cuando también se informa que se ha conseguido el auto de formal prisión para Luis Cárdenas Palomino por su presunta participación en el delito de tortura. Tampoco podemos ir por la vida ya, con lo que nos has expuesto el día de hoy, pensando que una disculpa es suficiente. Algo tendrá que definirse, por lo menos en el Tribunal del Pueblo, para los periodistas, y pues obviamente nosotros estamos incluidos, porque no podemos ir por la vida siendo cómplices, me incluyo porque soy comunicador, soy periodista, pero no podemos ir por la vida siendo cómplices y lavándonos las manos. Entendió el que entendió, lo digo por el caso de Carlos Loret de Mola, Epigmenio. Creo que es un caso que va más allá del morbo, es un caso que debe de sentar un precedente, ¿no? Mira, yo no tengo noticias, no tengo información de un periodista
que fuera descubierto en un montaje tan burdo, tan evidente, y haya continuado ejerciendo el oficio. O sea, cualquier carrera periodística en cualquier país civilizado se viene abajo cuando participas en un montaje de esta naturaleza. No puedes mantenerte en el aire diciendo que eres informador si cometes tamaña traición al oficio. Es una cuestión de ética y de los medios y del público, que todo el mundo debería decir: ese señor no es periodista, podrá ser otra cosa, pero periodista no es, no puede ostentarse como tal cosa. Pero aquí hay un agravante. No solamente fue una mentira palmaria, no fue un montaje televisivo, fue un crimen transmitido en vivo. Porque crimen es obstruir la justicia, crimen es manipular evidencia, crimen es no presentar a los detenidos cuando se les captura y luego presentarlos ante cámara, y crimen es golpear a un detenido, como sucede con Israel Vallarta, en cámara en televisión nacional. Eso es un crimen, eso es un delito, no es solamente una falta de ética periodística. Ahí se cometió un crimen. Se produjo un proceso de obstrucción de la justicia. No hubo justicia ni para las víctimas ni para los presuntos responsables. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo sabemos ¿qué son las cabezas de noticiarios? Porque en México los periodistas, Jorge Ramos, por ejemplo, es cabeza de un noticiario, pero sale a reportar. Yo he estado con él en el frente de guerra, él va a la mañanera, él se presenta en la escena, él está indagando los hechos. Los periodistas, los conductores de noticias en México no salen de sus estudios. No pisan la calle, son figuras demasiado importantes. La historia les pide citas. Ellos reportean a larga distancia y entrevistan todo lo que hizo Loret ese día. Él entrevistaba y él decía: ¿qué más está pasando? Y a ver, pásenme, y a ver, pónganme. Evidentemente ahí había luces. Había coordinación tecnológica porque tenían el plato satelital para subir la señal, había coordinación de horarios para que sucediera justo a la hora del noticiero, estaban bloqueados los horarios, estaba establecida el corte a comercial. O sea, ahí todos los que participaron sabían que se trataba de un montaje. Más allá de que además, cuando tú filmas un comando, es un viejo truco que todos los periodistas que hemos cubierto conflictos lo sabemos. Quien pone una cámara enfrente del que va en punta está mintiendo. Tú no puedes poner una cámara frente a la vanguardia en una operación militar real o de intervención policíaca real. Sí, se ve muy impresionante, ves la cara del comando, ves la boca del fusil, pero estás diciendo que estoy mintiendo. Porque evidentemente un periodista no puede ir adelante de la vanguardia que va a asaltar un lugar donde hay secuestrados. Entonces, eso era una mentira de pies a cabeza, era un montaje. ¿Cómo es posible que se diga que no se dio cuenta si estaba coordinado? Si una operación de transmisión en vivo así se coordina, si no hubo la menor duda de nada, si todo estaba arreglado, si además se mostró con evidencia que se sabía quién estaba dentro de la casa, incluso antes de que el comando irrumpiera en la casa, en el cuarto ese.
Todo eso está desmontado, hay abundantísima literatura y evidencia que prueba que eso fue un montaje. Incluso para quienes sostienen es que sí son culpables, sí eran secuestradores. Bueno, a esos tampoco se les hizo justicia, porque en el último de los casos, Florence Cassés salió libre porque se incumplió el debido proceso. Entonces, por donde quiera que lo busques, ni las víctimas, ni los que los consideran culpables, ni los presuntos responsables, nadie salió bien parado de esto, y el que salió peor y más afectado fue el público que veía ese programa, que fue engañado, y la peor dañada de todas fue la justicia en este país, y el periodismo. Entonces, yo la verdad me parece inconcebible que un hombre con estos antecedentes se ostente como periodista y tenga la desfachatez de querer armar expedientes sobre otras personas, todos tan falsamente y tan endeblemente armados. ¿Cómo? Pues claro, con información del mismo aparato de espionaje de García Luna y de Cárdenas Palomino, y con dinero del exdirigente del PRI y ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo. Entonces, la verdad, yo creo que el pueblo de México debiera estar más alerta, más consciente y más claro de que estas son cosas que solamente en este país han sucedido al amparo del viejo régimen. Yo solamente agregaría lo que acabas de decir, Epigmenio. El colmo es que este personaje hable de crimen organizado electoral al disque exhibir un acto de corrupción de uno de los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando creo que el que sabe, y sabe muy bien de delincuencia organizada, de crimen organizado, es precisamente él, y no por estudioso del tema, sino por sus vínculos con los personajes que aquí hemos exhibido. Querido Epigmenio, ojalá que la gente por esto y por más salga a participar el 1 de agosto en la consulta popular, y obviamente pido el respaldo para tus columnas, tus videocolumnas, que siempre son bombardeadas por trolls y bots en las redes sociales. Ojalá que la gente siga apoyando desde tu cuenta de Twitter la información con sustento, las opiniones por la transformación de nuestro país. Yo te mando un abrazo, Epigmenio. Otro para ti, mi querido Vicente. Hasta luego. Buenas tardes. Nos vemos pronto. Gracias, es Epigmenio Ibarra hablando con nosotros sin censura. Busque la videocolumna de Epigmenio Ibarra en las redes sociales, en @Epigmenio Ibarra, precisamente, que es su cuenta de Twitter.